Tubas y tubos 396. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en nuestro sector. Hoy episodio 396 del jueves 2 de octubre de 2025, donde abordaré un problema bastante común entre músicos de viento metal, pero que suele ser más evidente en tubistas, bombardinistas y trombonistas. Se trata de masticar a la hora de tocar. Pero antes te recuerdo que puedes suscribirte a mi newsletter para recibir contenidos útiles y noticias de cursos y formaciones, y que en davidtuba.com tienes más de 30 formaciones y 4 masterclass para seguir creciendo con tu instrumento. Como novedad te cuento que la semana pasada lancé un curso de fundamentos técnicos para músicos de viento metal, y si sientes curiosidad sobre esta formación, te cuento todo sobre la misma en el episodio 395, es decir, el de la semana pasada. Bueno, abordamos este tema que surge a raíz de la siguiente pregunta que me hace C418mob en YouTube. Maestro, ¿qué me recomienda hacer? Al momento de tocar la tuba se me mueve la barbilla de arriba abajo con cualquier ataque. ¿Qué puedo hacer para que no me pase? Y si es que afecta en algo. Bueno, sin duda esta es una pregunta muy interesante y que, muchos tubistas de nivel inicial, básico e incluso intermedio tienen este hábito de, entre comillas, acompañar cada ataque con un microgesto de masticación. Ese movimiento rompe la coordinación aire-lengua, añade una importante inestabilidad a la columna del aire y además complica la afinación. Pero el aspecto negativo a destacar es que limita la velocidad de la articulación, y es que es imposible articular rápido si la mandíbula se mueve en cada nota. A nivel pedagógico, los grandes referentes como Farkas, Arnold Jacobs insisten en el que el sonido nace del aire en movimiento, la vibración de los labios, por supuesto, y la lengua eficiente, y un movimiento de lengua eficiente. Y son muy claros. La mandíbula debe permanecer estable y relajada, solo ajustándose de manera global cuando cambia de registro o vocalizaciones, no en cada ataque. Entonces, conclusión sobre esta idea. Masticar al tocar tiene efectos negativos en la interpretación. Nos resta precisión, nos da problemas de afinación. Por supuesto, hace que los ataques sean muy poco claros y nos limita la velocidad de los mismos. Dicho esto, a continuación os voy a dejar un sistema de 3 pasos para saber si masticamos al tocar. Paso número 1. La prueba del dedo. Con la mano libre, coloca un dedo en la barbilla y otro en el puente de la nariz, básicamente en el hueso de la nariz. Toca ataques simples sobre una misma nota, pues un compás de negras, un compás de corcheas, y si notas que la barbilla golpea el dedo, hay movimiento mandibular extra. El segundo paso sería, haz una grabación corta. Grábate entre 30 o 60 segundos en primer plano, de perfil mejor, para que se vea bien, y si quieres incluso en slow motion, es decir, a cámara lenta. Oírte y verte desde fuera nos va a dar una mirada objetiva para confirmar el gesto y medir mejoras con el tiempo. Y el tercer paso sería test del canto interior más boquilla. Vamos a realizar un canto por dentro, la nota, y luego la atacamos en la boquilla intentando no masticar. Si la mandíbula se mueve ya en la boquilla, es que este patrón está ya instalado en la embocadura, por lo tanto, el primer paso va a ser trabajarlo aquí, fuera del instrumento, ¿vale? Entonces, si con este sistema verificas que mueves la mandíbula al tocar, es el momento de ponerse manos a la obra y corregir este mal hábito. Y a continuación os comparto un protocolo de trabajo de 10 minutos al día. El objetivo de este protocolo es fijar el hábito. Solo se mueve la lengua y el aire. La mandíbula debe permanecer quieta y relajada. Aquí la regla de oro sería primero lento y perfecto, y luego poco a poco vamos aumentando la velocidad. Esto se hace a través de microsesiones repartidas a lo largo del día que funcionan de maravilla, como ya hablamos en el episodio 365. Entonces, abordamos un primer bloque que será el bloque A, notas largas con ataques, ¿vale? Entonces metemos el metrónomo a 60 la negra, tocamos un Fa o un Sol cómodo, en registro medio, cada 2 pulsos hacemos un ataque
suave, por ejemplo, con una sílaba como da, ¿vale? Manteniendo siempre la misma embocadura. Y a la vez que hacemos esto, monitorizamos colocando el pulgar en la barbilla y el índice en la nariz. Y os recuerdo, el objetivo es 0 movimiento mandibular. Abordamos ahora el bloque B, que es hacer una serie rítmica en una misma nota, ¿vale? Cogemos esa misma nota, una nota cómoda, y hacemos ciclos de 4 compases. Primero tocando blancas, luego negras, luego corcheas y por último semicorcheas. Y esto lo hacemos en progresión de tempo. Empezamos a 60 la negra y vamos poco a poco avanzando. Llegamos a 72, llegamos a 80, siempre y cuando todo siga estable, es decir, que no movamos la mandíbula. Si movemos la mandíbula, pues volvemos para atrás y seguimos trabajando y reforzando. Lo recomendable aquí es empezar con una sílaba suave, ¿no? Como da o du, ¿vale? Esta articulación suave, evitando este ta, que es más duro y que además nos suele obligar, o lo tenemos ya muy interiorizado, para mover la mandíbula, ¿vale? Y como siempre, tenemos que controlar lo que está ocurriendo. Por lo tanto, dedos a barbilla y nariz sin apretar, solo monitorizando, ¿vale? Abordamos ya el bloque C, que es hacer lo mismo con patrones de aire. Entonces vamos a repetir el bloque B solo con patrones de aire y movimiento de lengua con la misma posición mandibular, sin boquilla, solo que no se mueva absolutamente nada, y seguimos por supuesto utilizando la mano para controlar la barbilla y la nariz. Y ya en el bloque D, todo lo que hemos trabajado, introducimos notas nuevas, ¿vale? Vamos a repetir el bloque B introduciendo notas nuevas, primero una segunda, luego una tercera, luego una cuarta, hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, do, re. Imaginar. Do, te, do, te, do, ti, do, mi, do, si, do, fa, do, sol, hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? El cambio de altura se hace con vocales internas, no con la mandíbula. ¿Vale? Como habéis escuchado, o, e, o, i, o, y esto nos va a ayudar mucho a no masticar, ¿vale? Y ahora os comparto una pequeña checklist para verificar mientras tocamos, ¿vale? La cara y el cuello tienen que estar relajados, la boquilla sin presión extra, el aire siempre en constante movimiento, la lengua interrumpe el aire, no al revés, ¿vale? Y si aparece la masticación, paramos, respiramos y repetimos más lento. Por lo tanto, y para terminar, la clave es trabajar el aire y la lengua con una mandíbula estable. Apóyate en la grabación para verificar que tu progreso es correcto y también objetivo. Y por supuesto, utiliza la micropráctica diaria para fijar este nuevo patrón. Si quieres profundizar más en este tema, te recomiendo mis cursos de fundamentos técnicos para instrumentos de viento metal, los cursos de boquilla, respiración y el curso de mejorar el sonido, que están dentro de la plataforma, donde verás diversos ejercicios para trabajar todos estos aspectos y corregir este mal hábito de masticar mientras tocamos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas, los me gusta y los comentarios en iVoox, YouTube, Spotify, y por apoyar los cursos que hacen posible este podcast. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!